¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos a otro tutorial. En esta ocasión veremos distintas maneras para recuperar tu archivo de AutoCAD. Así que sin más, ¡vamos a por ello! Tenemos este detalle constructivo de un muro de concreto. Y supongamos que AutoCAD se nos cierra inesperadamente. Y si quisiéramos recuperar ese archivo, lo podemos hacer de distintas maneras. Vamos a empezar por las más sencillas y si no nos funcionan, veremos otras opciones. Bueno, para mí lo más sencillo sería primero abrir nuevamente AutoCAD. Y aquí primeramente nos aparece una ventana que dice AutoCAD se cerró de manera inesperada y que podemos utilizar el gestor de recuperación para recuperar nuestro archivo, que sería este. Vamos a darle cerrar y aquí tenemos este gestor. Si yo despliego, aquí veo los archivos que puedo recuperar. Pero bueno, si a ustedes no les apareció esta ventana al inicio y tampoco ven este gestor, nosotros lo podemos usar desde aquí. Despliego el icono de AutoCAD y aquí tengo esta opción de Recover. Sería este gestor de recuperación de AutoCAD. Y aquí nuevamente ya podemos ver esta barra con los archivos que AutoCAD intentó recuperar. Bueno, si tuvieron suerte, pues tal vez aquí ya encuentran ese archivo, pero pues si no, hay que analizarlos más detenidamente. Por ejemplo, yo le doy aquí, entro al archivo y pues no es, y tampoco este es. Recuerden que el de nosotros era un muro de concreto, un detalle constructivo. Y pues bueno, si AutoCAD no lo logró recuperar desde aquí, pues tenemos otras opciones. Y para eso vamos a escribir el comando OP de Options, o también nosotros podemos desplegar nuevamente este icono de AutoCAD y aquí tenemos Options, que es lo mismo. Y vámonos a la pestaña inicial, que es Files, y buscamos este que dice Automatic Save File Location para el guardado automático de los archivos. Si yo despliego esta carpeta, aquí veo una dirección donde se guardan esos archivos de guardado automático. Voy a darle un primer clic y le voy a dar un segundo clic para poder ya entrar a esta carpeta. Clic derecho, copiar. Y me voy al explorador de archivos. Y aquí en la barra de direcciones pegamos esa ubicación. Le damos Enter. Y aquí ya estamos en la carpeta de archivos temporales con muchísimos archivos. Y aquí es donde tenemos que encontrar nuestro archivo de AutoCAD. Bueno, para no tardarnos tanto, vamos a utilizar aquí la herramienta Buscar. Y tenemos que encontrar los archivos con la extensión SV$. Entonces vamos a darle clic aquí y como vamos a buscarlo por extensión, necesitamos decirle que busque *SV$. Y aquí nos encuentra los archivos que justamente tienen esa extensión. Y pues bueno, dentro de estos tal vez pueda estar nuestro archivo de detalle constructivo. Entonces vamos a ver estructural tipo A, yo sé que este no es. Casa AA, yo sé que este no es. Igual estructural, casa A, casa A. Yo sé que estos que dicen estructural no son. Tal vez pueda ser este de Drawing 1. Entonces para saber, voy a cambiarle la extensión a este archivo. Le damos un clic, otro segundo clic y aquí vamos a cambiar la extensión por DWG, que es la extensión para los archivos de AutoCAD. Le damos Enter y fíjense aquí cómo ya puedo yo abrir ese archivo. Si ustedes no pueden cambiar o no ven la opción para cambiar esta extensión, recuerden que aquí en el icono ver debemos de tener encendida la opción donde dice mostrar, esta de extensiones de nombre de archivo para que ustedes puedan cambiar esta extensión. Pero bueno, aquí como ya lo hicimos, vamos a darle doble clic a ver qué pasa. Cierro esta ventana. Y miren, aquí ya lo encontré. Justo es el detalle constructivo del muro de concreto que estaba buscando. Entonces, yo pude recuperar mi archivo porque tengo algunas opciones habilitadas. Y tal vez ustedes también quieran habilitarlas. Así que nos vamos de nuevo al apartado de Options. Pero ahora nos vamos a la pestaña de Open and Save. Y aquí la sugerencia es tener activado este guardado automático, que por default está cada 10 minutos. Ustedes pueden ponerlo a cada 5 minutos, pero bueno, yo lo voy a dejar así como viene por default.
a cada 10 minutos. Entonces, como yo tenía esta opción activada y me tardé más de 10 minutitos en hacer este detalle, pues pude recuperar mi archivo. Pero si ustedes no se tardaron ni los 10 minutos que aquí dice, ni tenían esta opción activada, pues entonces no les va a funcionar esa manera. Pero bueno, también hay otras opciones que podemos intentar. Así que como yo ya lo recuperé, voy a rápidamente darle guardar aquí en el escritorio como muro de concreto 3. Le voy a dar aquí guardar. Y bueno, para ver las otras opciones, pues ya voy a cerrar esto que abrí, también este, y vamos a poner esto por acá. Y aquí está este archivo que acabo de guardar, muro de concreto 3 DWG, que es la extensión de AutoCAD. Bueno, la siguiente opción es con el archivo back, y este nos aparece cada que nosotros guardamos nuestro archivo. Por ejemplo, aquí solamente tengo el archivo muro de concreto 3. Si yo abro este archivo, pero le vuelvo a dar guardar, aquí de este lado ya me aparece este archivo back, que es un backup o justamente un archivo de recuperación. Vamos a cerrarlo y supongamos que se me daña el archivo. Vamos a darle clic derecho y a dañar intencionalmente este archivo. Vamos a guardarlo. Y miren, aquí ya vemos que el archivo posiblemente ya está dañado. Le doy doble clic y aquí ya me aparece que este archivo está inválido. Bueno, si nos pasa esto, nosotros podemos utilizar aquí nuevamente en el icono de AutoCAD la opción de Recover. Y aquí tengo la herramienta Recover para justamente archivos dañados. Vamos a darle clic y aquí en el escritorio selecciono este muro de concreto 3. Le damos Open. A ver si nos lo recupera. Y pues no se pudo. Al parecer sí lo dañamos bastante. Entonces pues no pasa nada. Podemos hacerlo a través, como decíamos, del archivo back. Y pues también esto nos sirve por si yo este archivo lo pierdo, ya no lo encuentro o algo le pasó. Y nada más cuento con el archivo back, que sería este. Bueno, pues igual, solamente hay que cambiarle la extensión al archivo. En lugar de que sea back, vamos a escribir DWG, que es la extensión de los archivos de AutoCAD. Aquí nos pregunta si estamos seguros de cambiar esta extensión y le damos que sí. Abrimos el archivo y ya está aquí nuevamente nuestro detalle de muro de concreto. Y pues bueno, espero en verdad alguna de estas opciones les haya funcionado. Y si no, pues lo lamento, porque sé que tal vez tengan que retrabajar algún proyecto. Yo conozco estas opciones porque también me ha pasado. Así que ánimo, compañeros. Y pues bueno, eso sería todo, compañeros. Si te sirvió este tutorial, regálame un like y no olvides suscribirte. Mejores arquitectos, mejores ciudades. ¡Saludos!